derivada. Entonces podemos usar la derivada o también se puede hacer uso de la integración. Entonces aquí podemos señalar que para la transformada de una derivada vamos a tener el laplaciano de f a la n con respecto a t. Entonces el laplaciano va a ser igual a s a la n, f de s menos s a la n menos 1, f de 0, menos s a la n menos 2, f' de 0, etcétera, hasta llegar a fn menos 1, esto de 0. Cabe recordar que aquí hablamos de f de s, que es el laplaciano de f de t, o bien el laplaciano de f de t es igual a f de s. Cuando vamos a obtener el laplaciano de una función, vemos que la variable con la cual está trabajando es con respecto a t, pero cuando obtenemos la solución va a ser con respecto a s. Entonces, observen que si aquí lo que tenemos es una derivada enésima, entonces esa derivada enésima va a ser igual a s elevada a la n dependiendo la derivada que estamos obteniendo. Esto por f de s. Menos sería s a la n menos 1, aquí vamos a pensar que fuera la segunda derivada, bueno, entonces aquí sería 2 menos 1, sería 1 por f de 0. Si fuera 3, entonces aquí sería s al cubo, aquí sería s al cuadrado, s a la 1, y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, tenemos nos piden obtener el laplaciano de 2t coseno de 2t más seno de 2t. La pregunta sería, ¿qué observan ustedes desde el punto de vista diferencial este 2t coseno de 2t seno de 2t? Ok. Recuerden ustedes que uno de los pasos que habíamos determinado para llegar, por ejemplo, a hacer uso de variables separables era precisamente sería reducir la expresión y presentarla como la derivada. Entonces, al presentarla como la derivada, la dt la pasamos del lado derecho e integrábamos. Pero ustedes recordarán que precisamente uno de los pasos era que si tenemos una expresión y esa expresión vemos que es la derivada, entonces esa expresión la podemos reducir a la derivada. Aquí nos dice que estaremos hablando de la derivada de la primera variable, que es t, por la derivada de la función seno. La derivada del seno es coseno de 2t, por la derivada de 2t, que sería 2 dt en dt vale 1, más la segunda derivada, que sería seno de 2t, por la derivada de t con respecto a t, que es 1. Por lo tanto, este 2t coseno de 2t más seno de 2t, es cierto que lo podemos reducir como la derivada de t seno de 2t con respecto a t. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces aquí, con lo que nos están pidiendo es obtener el laplaciano de una derivada, aplicamos esta fórmula. El laplaciano de una derivada dice que va a ser s a la 1 por f de s. En este caso estaríamos hablando de s a la 1 porque lo que aquí tenemos es la primera derivada. Y eso lo obtendríamos por el laplaciano de t seno de 2t. Eso es lo que nos está diciendo la fórmula. Entonces, este laplaciano de t seno de 2t, por ahí recordamos que precisamente tendríamos que aplicar uno de los principios de traslación. ¿Cuál sería? Ok, el principio de traslación que aplicamos es precisamente el de la derivada de una transformada. Entonces, de la derivada de una transformada, que fue lo que trabajamos precisamente en una de las últimas sesiones, dijimos que era igual a menos 1 a la n. En este caso,
n vale 1, porque estaremos hablando de t a la 1, por eso nos queda menos, por la derivada del laplaciano del seno de 2t. El laplaciano del seno de 2t, hay que recordar que este es k, estaremos hablando de la función seno de kt. Un segundo, permítanme. Sí, decíamos que venía siendo el laplaciano del seno de 2t, este es k. Entonces el seno, recordamos que la fórmula dice, el laplaciano de la función seno, dice que es igual a k, que ya lo identificamos que es 2, entre s al cuadrado más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado vendría siendo 4. Entonces, ¿cómo derivamos aquí un cociente? La derivada de un cociente es igual a menos la constante entre el denominador al cuadrado por la derivada del denominador. El operador derivada dice que hay que derivar esta expresión, y aquí lo que tenemos es una suma algebraica de términos. Entonces sería la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Entonces sería la derivada de s cuadrada más la derivada de 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es una constante, la derivada de 4 vendría siendo 0, por ser una constante. Aquí tenemos la derivada de u a la n. Entonces es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de la base. La derivada de la base valdría 1 por 2s, nos quedaría 2s más 0, queda 2s. Anteriormente, aquí vimos que se redujeron estos signos, menos por menos, aquí nos quedó más. Y aquí algebraicamente pues reducimos la expresión. Este 2 multiplica al 2s, 2 por 2 sería 4, perdón, y s por s sería 4s cuadrada. Entonces podemos decir que el laplaciano de 2t coseno de t más seno de 2t, esta expresión que la pudimos reducir como su derivada, es igual a 4s al cuadrado entre s al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Preguntas? Ok. Tenemos esta función que es una función convolución. Esta función convolución la vamos a representar por este asterisco. Cuando tengamos fg con el asterisco será la función convolución. ¿Cómo resolvemos la función convolución? Bueno, la función convolución la vamos a resolver a través de una integral que va a ser de 0 a t de f de tau por gt menos tau diferencial de tau. Entonces, como estamos hablando de una integral definida, la variable tau se va a sustituir por t. Entonces aquí tenemos la función f de t, que es e a la t, y g de t, que es seno de t. Nos piden la función convolución, nos piden obtener la convolución. Entonces sería f de t por g de t. F de t es e a la t, y g de t es seno de t. Eso es igual a la integral de 0 a t de f de tau. Entonces aquí cambiamos la variable, en lugar que sea t va a ser tau, y nos quedaría e a la tau. Aquí sería g de t, pero en lugar de g de t va a ser t menos tau. Por lo tanto, en lugar de hablar del seno de t, estaremos hablando del seno de t menos tau por la diferencial de tau. Esta integral número 5, vemos que la tenemos que resolver por partes. Entonces sería u diferencial de b. En la fórmula de integración por partes nos señalaron que es conveniente tomar aquella expresión que aparentemente es más compleja, pero que es fácil de integrar. Por lo tanto, de la función seno y la función e, la que aparentemente es más complicada es la función seno. Entonces aquí hablaríamos la diferencial de b, que es seno de t menos tau por la diferencial de tau. Y la u sería la parte complementaria, que es e a la tau. Según la fórmula de integración por partes, obtenemos la diferencial de u, que sería e a la tau diferencial de tau. Y para obtener la v lo que tenemos que hacer es integrar. La integral del seno es menos el coseno de t menos tau. Para poder integrar este seno, primero tenemos que complementar la diferencial. El tau va antecedido de un signo menos. Por lo tanto, para poner un signo menos a esta diferencial, pero que no se altere la integral, hay que poner un signo menos antes, de tal forma que menos por menos nos va a dar más.
Al aplicar la fórmula sería U por B, sería E a la tau coseno de T menos tau, menos la integral de B, que sería coseno de T menos tau por la diferencial de U, que sería E a la tau diferencial de tau. Entonces, esta parte ya la podemos resolver, aplicamos los límites, donde aparezca tau, vamos a poner T, ahí queda, y nos queda esta fórmula, esta integral, nuevamente ya la tabla reposicionamos, y vemos que esta la vamos a tener que resolver por partes. Aquí reducimos, decimos que cualquier cantidad a la 0 da 1, aquí tenemos el coseno de 0 y aquí nos queda el coseno de t. El coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, esto si queremos lo podemos reducir, producto de binomios, y aquí nuevamente aplicaremos la integración por partes. Al aplicar la integración por partes, nuevamente definimos U como E a la tau y la diferencial de B como coseno de T menos tau diferencial de tau. La diferencial de U es E a la tau diferencial de tau, y para encontrar V hay que integrar el coseno. La integral del coseno va a ser la función seno, pero como hay que encontrar la diferencial de T menos tau, que va a ser, requerimos de un signo menos, este iría fuera para poder complementar la igualdad y poder resolver la integral. Y nuevamente aplicamos integración por partes, y a la tau por menos seno de T menos tau, esto menos la integral de, en este caso la integral definida de B, que sería menos seno T menos tau de E a la T diferencial de T. Entonces aquí esto lo podemos reducir, si tenemos algún término semejante, aquí el tau se va a sustituir por T, y entonces nos va a quedar esta expresión, límite superior menos límite inferior, menos seno t límite superior, menos por menos sería más límite inferior. Entonces aquí reducimos esta expresión, E a la 0 nos va a dar 1, aquí sería t menos t, sería el seno de 0, y aquí quedaría el seno de t. Aquí podemos observar que esta integral podemos reposicionar el tau, ahí lo reposicionamos, y podemos notar que esta integral que estamos aquí proponiendo precisamente parte del hecho de que es nuestra misma integral inicial. Aquí, bueno, nada más se redujo, aquí quedó esta E a la 0 fue 1, aquí el seno de 0 es 0, y reducimos estos términos, ¿no? Aquí sería menos por más, sería menos, E a la t, aquí multiplicaríamos E a la t por el seno de t, y el menos seno de t, por este menos nos quedaría más el seno de t. Y aquí, pues, no podemos decir algún tipo de término especial, y nos queda esta integral. Que dijimos que esta integral es la misma con la cual arrancamos. Por lo tanto, algebraicamente, estamos resolviendo esta integral y parte de la solución viene siendo esta. En cálculo integral nos dijeron que cuando esto ocurre, bueno, ya cuando con integral no podemos reducir la expresión, entonces tenemos que recurrir al álgebra. Y en este momento podemos ver que la integral que tenemos del lado derecho del signo de igual está restando, y la pasamos del lado derecho sumando. Una vez la integral más una vez la integral nos queda 2 veces la integral, pero nada más nos interesa una vez la integral, por lo tanto 2 que multiplica del lado izquierdo pasa dividiendo. Y entonces ya nos queda esta expresión. Aquí vemos que hay términos que manejan E a la T y los factorizamos, y los que no tienen E a la T, estos también los asociamos. De tal forma que aquí lo que tenemos es un medio, aquí podemos reducir esta expresión, y nos quedaría E a la T menos 1, de 1 menos el coseno de seno de t. Aquí nada más lo único que hicimos fue, tenemos 1 menos coseno de t menos seno de t, vemos que este paréntesis y este paréntesis son iguales, o sea que vendría siendo un factor común. Este paréntesis tiene como coeficiente a la t, y este tiene implícitamente el 1. Por eso que aquí quedaría e a la t menos 1. Por lo tanto, podemos decir que e a la t seno de t igual a 1 medio es igual al menos seno de t menos el coseno de t más e a la t. Este vendría siendo nuestro resultado. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Entonces, aquí lo que nos piden es calcular este laplaciano, y aquí vemos que es de la forma e a la t. Entonces, la fórmula es 1 entre s menos a, el coeficiente implícito es 1, ahí nos queda. Eso quiere decir ecuaciones diferenciales. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Pero todas estas herramientas que hemos visto de transformada de Laplace, ¿para qué nos sirven? Bueno, una de las aplicaciones que podemos darle es precisamente a la solución de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, cuando tenemos un laplaciano de la primera derivada, ya quedamos que es s de fs menos f de 0. Vamos a pensar que aquí la variable que estamos manejando es la derivada de x con respecto a t. Cuando sea la derivada de x con respecto a t, pondremos s de xs menos x de 0. Pero vamos a pensar que no nos piden la derivada de x con respecto a t, sino que nos piden la derivada de y con respecto a t. Si nos piden la derivada de y con respecto a t, en lugar de poner la variable s, vamos a poner la variable y. Y en lugar de poner esta x0, pondremos esta y0. Ok, pero resulta que la derivada con la que trabajamos no es la primera derivada, sino que la segunda. Entonces, ¿cómo la trabajamos? Bueno, según la fórmula que vimos hace un momento, dice que si aquí es segunda derivada, aquí sería s a ese mismo grado. Entonces sería s cuadrada f de s menos s f de 0 menos f' de 0. Ok, pero si hablo de la segunda derivada de x con respecto a t, entonces esta f de 0 va a ser representada por la variable x, según lo que dijimos hace un momento. Entonces pondríamos menos s, x de 0, menos la x' de 0. Aquí vean que aparte de tener esta x, aquí va con una sx de 0. Y si no es x, sino que la derivada fuera la segunda derivada de y con respecto a t, entonces en lugar de poner x vamos a poner y, así como lo vimos hace un momento. Entonces nos quedaría s al cuadrado y de s menos s y de 0 menos y' de 0. Estos valores x0 y x' de 0, y0, y' de 0, o nada más x0 y y0, estos nos los tiene que dar el problema para poderlo resolver. Hablamos ya de la genérica que fue esta, f a la n, quedamos que es s a la n f de s. Aquí dijimos que era s a la n menos 1 f de 0, s a la n a la menos 2 y ya aparece la f'. Aquí dijimos que si era con respecto a x la variable, si fuera la derivada de x con respecto a t, entonces en lugar de hablar directamente de fs, estaríamos hablando de x de s. En lugar de f de 0 será x de 0, f' de 0 será x' de 0. Pero vamos a pensar que aquí la derivada fuera la derivada enésima de y con respecto a t. Entonces, en lugar de hablar de s específicamente, sería y. Aquí sería y, aquí sería y. Esos valores, dependiendo la derivada que estemos dando, nos los tiene que proporcionar el problema. Porque a fin de cuentas, estos los vamos a tener que sustituir en el problema que vamos a trabajar. Ok, ya por ahí mencionamos que f de s es lo mismo que Laplace de f de t, o bien Laplace de f de t va a ser f de s. Ya dijimos que el laplaciano de y va a ser f de s, pero como estamos hablando de y, aquí va a ser y de s. Lo mismo sería si habláramos del laplaciano de x, sería x de s. Ahora, este laplaciano puede pasar de este lado y pasaría como laplaciano inverso. Entonces
Entonces, el laplaciano inverso de y de s va a ser igual a y en función de t. Recuerden, cuando vamos a obtener el laplaciano de una función, va con respecto a la variable t. El resultado que obtenemos va con respecto a la variable s. Cuando trabajamos un laplaciano inverso, ese laplaciano inverso que vamos a trabajar maneja la variable s. Y una vez que obtenemos el laplaciano inverso, el resultado va en función de la variable t. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Recordarán ustedes que hablamos de este principio que es el de la derivada. Entonces, cuando tenemos t a la n, quedaría menos 1 a la n, por la derivada enésima del laplaciano de f de t. Y hace un momento dijimos que ese laplaciano de f de t lo podemos representar también como f de s. Laplaciano f de t, según la fórmula 15, lo podemos representar como f de s. Por eso es que aquí lo podemos representar ya sea como el laplaciano de f de t o f de s nada más. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Esto viene siendo la esencia en nuestro curso con respecto al enfoque de transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque puede ser que durante el proceso que vamos manejando requiramos únicamente aplicar la fórmula directa de Laplace o la fórmula inversa de Laplace, o tengamos que aplicar el primer principio de traslación de Laplace o el recíproco de esa primera traslación, o la segunda traslación o bien su recíproco, o bien la derivada, o bien la función convolución. O sea, cualquiera de estos elementos que hemos tratado anteriormente, dependiendo la ecuación que vamos a resolver por transformada de Laplace, habrá necesidad de usarla. Recuerden que, por ejemplo, esta ecuación, que es la que vamos a resolver ahorita, esta ecuación pues la podemos resolver por cualquier otro método de los que hemos trabajado anteriormente. Habría que ver cuáles son los elementos que constituyen la ecuación, y alguien puede decir, bueno, pues puedo aplicar tal método, ¿no? Y directamente hago uso de él, y sería válido. Pero si en el ejercicio les piden que específicamente hagamos uso de un método, ese método es el que hay que aplicar. Aquí, por ejemplo, nos piden transformada de Laplace. Pues nos piden resolver la ecuación por transformada de Laplace, nos dan la ecuación y dijimos que cuando estemos trabajando con la primera derivada en la solución, nos dice que nos deben de dar una y con respecto a 0. Entonces, nos dicen que cuando t vale 0, y vale 1. Si aquí nos hubieran puesto la segunda derivada, nos hubieran tenido que dar otro aspecto adicional, aparte de y cuando t vale 0, de y' cuando t vale 0. Entonces, esa y' es la que nosotros en un momento dado se sustituye aquí. Aquí si me da y que vale 0, voy a sustituir y cuando vale 0. Si fuera y' cuando vale 0, y' lo voy a sustituir una vez que apliquemos nosotros el laplaciano. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. La ecuación que nos interesa resolver es la ecuación A, y nos dice que tenemos que aplicar el método de transformada de Laplace. Por lo tanto, en álgebra nos han señalado que para que una ecuación no se altere, la operación que haga en uno de los términos tengo que hacer el mismo en todos para que dicha ecuación no se altere. Por lo tanto, me piden transformada de Laplace, aplicamos el laplaciano a la derivada de y con respecto a t, menos el laplaciano de 3y, igual al laplaciano de a la 2t. Aquí podemos ver que este laplaciano podemos aplicar el caso 8 y el 3 va para afuera. Y aquí tendríamos un laplaciano e a la at, que vendría siendo la fórmula número 3, y directamente podemos aplicar lo que viene siendo el laplaciano de esa expresión. Y por otro lado, hemos señalado que cuando tengamos ya el laplaciano, aquí cuando saquemos este nos va a quedar el laplaciano de y. Y ya dijimos hace un momento que el laplaciano de y
va a ser igual a y de S. Por lo tanto, ahora nos interesaría enfocar el laplaciano de la derivada. Según esto, dijimos que el laplaciano de la derivada va a ser igual, cuando estamos hablando de la primera derivada, el laplaciano va a ser igual, porque estamos hablando con respecto a y, va a ser igual a S de ys menos y de 0. Este va a ser el laplaciano cuando tengamos una primera derivada. Pues el laplaciano de dy con respecto a t va a ser S de ys, ahí está, menos la y de 0. Aquí el 3, si queremos, lo podemos sacar. Más adelante lo podemos hacer. Y aquí vemos que es el laplaciano de e a la at, que ya sería 1 entre s menos a. ¿Ok? Aquí nos enfocamos primero en este proceso y vemos que según el problema, cuando t vale 0, y vale 1, según lo que nos dice el problema. Entonces ponemos esa y de 0 como 1. Y después este 3, según el principio 8, va para afuera. Y aquí, según la fórmula 1, es e a la at. El laplaciano de e a la at es 1 entre s menos a, donde a en este caso vale 2. Entonces, dijimos hace un momento que según la expresión 16, el laplaciano de y es y de s, según 16. Ahí está. El laplaciano de y es y de s. Ahí queda. Por lo tanto, propiamente el que nos va a interesar despejar es y de s. Para poder despejar y de s, ¿qué hacemos? Bueno, aquí vemos que este s de ys y este 3 de ys tienen como factor común a ys. Por lo tanto, factorizamos los coeficientes que serían s menos 3. Y este término, que no maneja y de s, como está restando del lado izquierdo siendo de igual, del lado derecho lo pasamos sumando. Ahí está. Entonces nos interesa y de s. Ok, aquí del lado derecho, como es una suma de fracciones, encontramos un común denominador que sería s menos 2. S menos 2 entre s menos 2 nos daría 1 por 1 es este 1. Y s menos 2 entre 1 sería s menos 2. Por 1 sería s menos 2. Y aquí reducimos este 1 con este menos 2 y nos queda menos 1. Como hace un momento dijimos que lo que nos interesa es y de s, esta s menos 3 pasaría multiplicando al s menos 2. Y en este momento, ¿en qué pensamos? Bueno, pues tenemos que hacer uso de todas las matemáticas, ¿no? Y por ahí tenemos un procedimiento algebraico que se llama fracciones parciales. Incluso ustedes recordarán que en cálculo integral vemos un método que precisamente se llama fracciones parciales. Cuando tenemos una expresión de esta índole, que para cálculo integral viene siendo el caso 1. Cuando tenemos binomios de la forma s más menos a. Entonces, ahí aplicamos precisamente el principio de fracciones parciales. Entonces, anotamos el primer binomio, que es s menos 2, con un coeficiente a, y el segundo binomio, que es s menos 3, con un coeficiente b. Pero recuerden que esto parte de lo que tenemos aquí, como parte de la solución de nuestra ecuación diferencial. Ok. Del lado derecho lo que tenemos es una suma de fracciones, por lo tanto encontramos un común denominador, que sería s menos 2 por s menos 3. S menos 2 por s menos 3, entre s menos 2 nos queda s menos 3 que multiplica a a. S menos 2 por s menos 3 que multiplica a s menos 3, nos queda s menos 2 que multiplica a b. O simplemente diremos que hay como un cruce, ¿no?, de denominadores. Aquí podemos notar que este denominador s menos 2, s menos 3 es el mismo que este, s menos 2, s menos 3. Cualquiera de ellos que está dividiendo y pase del otro lado va a pasar multiplicando. La misma cantidad que multiplica y la misma cantidad que divide se reducen. Por lo tanto, nada más lo que nos queda es s menos 1 a s menos 3 más bs menos 2. Aplicamos aquí propiedad distributiva. Sería a por s es a s, a por menos 3 es menos 3a, b por s es bs y b por menos 2 es menos 2b. Podemos ver que hay términos que manejan s, los factorizamos, y términos independientes. Como aquí lo que tenemos es una igualdad, entonces lo que podemos señalar es que los coeficientes en ambos lados del igualdad tienen que ser los mismos.
El coeficiente de S es A más B del lado derecho y el coeficiente de S del lado izquierdo es 1. Por lo tanto, nos queda la primera ecuación A más B igual que 1. Y el segundo sería de los términos independientes, menos 3A menos 2B vale menos 1. Por lo tanto, aquí esto podemos nosotros inferirlo porque estamos planteando dos ecuaciones. En álgebra nos dijeron, en dos incógnitas, en álgebra nos dijeron que para poder encontrar un determinado número de incógnitas, al menos necesitamos plantear el mismo número de ecuaciones. Por lo tanto, si tenemos dos incógnitas AB, hay que plantear el mismo número de ecuaciones que son L y M. Y aquí, bueno, pues podemos aplicar cualquier método, suma, raíz, igualación, sustitución, lo que queramos. Incluso podemos hablar de Kremer y matrices. Estos dos últimos es conveniente cuando tengamos 3 o más variables. Cuando sean 2, es más conveniente aplicar suma, resta. Entonces aquí podemos ver que tenemos una A, que si lo multiplicamos por 3 se reduciría a. Aquí sería 3B y sería 3. O la otra, aquí vemos que hay una B contra un menos 2B. Si multiplicamos por 2, sería 2B con menos 2B se reduce, nos quedaría 2A y 2. Cualquiera de las alternativas es válida. Por lo tanto, lo que hicimos fue multiplicar la ecuación L por el coeficiente 2. 2 por A sería 2A, 2 por B sería 2B, y 2 por 1 sería 2. Aquí 2B menos 2B se reduce a 0, y lo que nos quedaría sería 2A menos 3A es menos A, y 2 menos 1 es menos 1, pero lo que nos interesa es A. Por lo tanto, esta igualdad la multiplicamos por menos 1. Menos por menos sería más A, y 1 por menos 1 quedaría menos 1. Por lo tanto, A vale menos 1. Si A vale menos 1, lo podemos sustituir en L o en M, como queramos. Entonces, si A vale menos 1, ese menos 1 pasaría sumando del lado derecho, y podemos decir que B sería igual a 1 más 1. 1 más 1 generalmente da 2, por lo tanto, B es igual que 2. Ya tenemos lo que vale A, que es menos 1, y ya tenemos B, que es 2. Esta sería otra alternativa que lo podríamos emplear para reducir, en este caso, estos términos con 0. Y ya de esa forma, directamente obtendríamos lo que es A y lo que es B. Esto es, aquí, por ejemplo, decimos que S vale 3, entonces sería 3 menos 3 sería 0, se reduce A. Y aquí sería 3 menos 2, nos quedaría una vez B, y 3 menos 1 sería 2, y ya B vale 2. Y el otro, digamos que B vale 2, o el otro sería decir que el otro sería decir que S valiera 2, 2 menos 2 vale 0, y ya nada más nos quedaría A. 2 menos 3 sería menos 1, 2 menos 1 sería menos, 2 menos 1 sería 1, y entonces ya nada más dejamos aquí la diferencia con respecto a, y ya vale 1. Vale menos 1. Entonces, podemos aplicar esa forma, la que tenemos en la parte inferior, o directamente esta, la que ustedes quieran. Esa que acabamos de mencionar ahorita es buena cuando tenemos varios humanos, cuando tenemos 3 o 4. Eso nos permite calcular más rápidamente las variables, y si no, podemos hacerlo como lo hicimos en L'M, lo que a ustedes se les facilite. Ok, ya obtuvimos que A vale menos 1 y B vale 2, lo sustituimos entonces en expresión, y nos quedaría A menos 1 entre S menos 2, que lo estamos haciendo aquí, y B, que es 2 entre S menos 3. Cuando nosotros dijimos que tenemos Y en función de S, la solución hay que entregarla con respecto a T. Para tenerla con respecto a T, lo que tenemos que hacer es aplicar el Laplaciano inverso. Si aplicamos el Laplaciano inverso a una Y de S, lo que nos va a dar es Y de T, según lo que dijimos hace un momento. El Laplaciano inverso de una función con respecto a S nos da una función con respecto a T. Por eso es que aquí lo que necesitamos hacer es obtener el Laplaciano inverso. Entonces, al obtener el Laplaciano inverso nos da Y de T. Pero si obtenemos el Laplaciano inverso para Y de S, que es el lado izquierdo de la igualdad, hay que hacerlo también con los términos que tenemos del lado derecho. Entonces obtenemos el Laplaciano inverso de 1 entre S menos 2, este menos, por el principio 8 lo estamos sacando, este 2 también lo sacamos, y nos quedaría el Laplaciano inverso de 1 entre S menos 3. Al revisar las fórmulas, ¿qué fórmula usamos
para obtener los laplacianos inversos. ¿Me lo recuerdan? ¿Sí no recuerdan? Bien. Lo que aplicamos es la fórmula número 3. La fórmula número 3 nos dice que es igual a E a la AT. Entonces, recuerden que la fórmula es S menos A. Si menos A vale 2, entonces ¿cuánto vale A? Sería 2. Entonces, esto nos quedaría como E a la AT valdría 2. De la misma forma lo manejamos aquí. Es S menos A. Entonces, A directamente vale 3. Por lo tanto, el resultado de la ecuación derivada de y menos 3y igual a e a la de a 2t, aplicando una sujeción y cuando t vale 0 igual a 1, haciendo uso de transformado de Laplace, es y de t igual a e a la menos 2t más 2e elevado a la 3t. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Aquí tenemos este ejercicio. Aquí vemos que es una segunda derivada. Bueno, pues no habría problema. Nos dan las dos condiciones, cuando y vale 0 igual que 2 y y igual que 0. Y aquí nos dice que la y es igual a 12 a la 3t más un 12 a t cuarta de la 3t. Aquí vean cómo estamos aplicando el principio de traslación. Aquí en la segunda derivada, recuerden que aquí lo que se propone es precisamente este. Entonces lo que pondrían sería s al cuadrado y de s menos s y de 0 y prima de 0. Pero es que le están dando y0 y prima de 0. Si hubiera sido de x en dt, ustedes hubieran puesto s cuadrado de x de s menos s de x0 menos x prima de 0. Entonces cualquiera de las dos, en nuestro caso, nos dicen que es la derivada de y con respecto a t. Como es la derivada de y con respecto a t, lo que vamos a emplear como solución es s cuadrado y de s menos s y 0 y prima de 0. Aquí nos están dando esta y0 y esta y prima de 0, que nos dan las condiciones precisamente del problema. Entonces y0 vale 2 y prima de 0 vale 6. Esto es, cuando hagamos la sustitución en nuestra fórmula, aquí y0 fue 1. Entonces, cuando tenemos y0 y prima de 0, vamos a poner los valores 2 y 6. Y continuamos con el proceso. ¿Preguntas? Se sugiere como bibliografía de ecuaciones diferenciales o cualquier otro texto que verse sobre ecuaciones diferenciales. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Entonces, si son tan amables, vamos a pasar lista, por favor.
Ricardo Manuel, Presente. Marco Antonio, Presente. Aldo, Presente. será la última sesión que tengamos antes del examen. Mañana cerraremos el curso, ratificamos cómo quedan las secciones en la presencia del examen, los días que lo vamos a realizar. El horario, bueno, pues sigue siendo el horario que tenemos conforme a las clases que hemos tenido de carácter virtual. Y si haya necesidad de redondear algo, pues entonces será el día de mañana. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? No, profe, pues sí podría subir las presentaciones que hemos visto hasta ahora. Estaría bien, profe. Ok, por ahí ya teníamos, checo, yo creo que casi ya estaban subidas todas. Ahorita les digo con precisión. Está hasta la número 30. Faltan las que trabajamos ayer y estas dos del día de hoy. Esas también se las hago llegar. ¿Algún comentario adicional? No, profesor, sería todo. Muchas gracias. Ok, les agradezco su atención y estaremos en contacto el día de mañana a través de este medio. Gracias. Ok, profe, hasta luego.